buenas, ¿cómo va? De MP Geopolítica, ¿cómo andan? Acá Lautaro Chazarrita. Buenas tardes a los que nos ven desde América, buenas noches a los que ven desde Europa. Hoy acá acompañando como siempre al programa, en el programa de Adrián. ¿Cómo andas, Adrián? Hola, ¿qué tal, Lautaro? Bueno, gracias a todos los que estáis ya con nosotros. Bueno, ya sabéis que hacemos este programa los jueves a la tarde o a la noche, a las 9 de la noche, hora Madrid, en principio con un tema específico alrededor de tipo geopolítico, de economía internacional, cultura, valores, siempre desde una perspectiva estratégica. Y también os suelo decir que la mejor forma de ayudarnos, pues ya sabéis que es suscribiros al canal, los que no lo hayáis hecho hasta ahora, ¿no? Desde EKAI Group siempre repetimos o intentamos dejar claro que en nuestras exposiciones no somos agentes políticos, somos analistas y por lo tanto intentamos transmitir seguridad en lo que hemos analizado y sacado conclusiones claras y transmitir dudas cuando para nosotros todavía, por lo menos, el tema es dudoso o si hay algo que no conocemos, pues decirlo claramente. También sabéis que hacemos programas específicos, vídeos específicos sobre preguntas y respuestas, o sea que, por favor, dejarnos preguntas, comentarios, propuestas en el canal e intentaremos irlas respondiendo en estos programas. Bueno, hoy, como siempre, vamos a contar con la ayuda de Lautaro y cuando quieras empezamos, Lautaro. Bien. Bueno, el tema hoy es el papel de China. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando decimos el papel de China? ¿No? ¿El papel de China con respecto a qué? ¿No? Bueno, nos referimos al papel de China en el contexto actual. Fundamentalmente estamos, ya sabéis, en un contexto muy especial, en una auténtica encrucijada histórica en el mundo desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista geopolítico. Bueno, en esa encrucijada, por supuesto, el tema geopolítico quizás es lo de más actualidad, pero en esa encrucijada en conjunto, ¿cuál es el papel de China? Bueno, pues vamos a avanzar con ello. En principio, como punto de partida, vamos a repetir algunos conceptos que igual los que ya habéis visto en nuestros vídeos anteriores ya conocéis, pero que seguramente son necesarios para situarnos, sobre todo a los que no habéis visto los vídeos anteriores, ¿no? Bueno, en principio es claro que China tiene un peso creciente en el mundo y que está camino de convertirse en la primera potencia según incluso cómo se mida el potencial económico de cada país, es ya la primera potencia. La diferencia fundamental es si se tiene en cuenta o no, ya lo veremos, las diferencias de precios. Es decir, con el mismo PIB nominal, en China pueden comprarse más cosas, más precios más bienes y servicios porque los precios son más baratos y, por lo tanto, esto lleva a la conclusión de que China ya sería en función de ese criterio, ya sería la primera potencia mundial, ¿no? Bien, esto es importante cada vez que hablamos de China porque con frecuencia surgen comentarios de personas que se ponen un poco a la defensiva porque hay aspectos, digamos, de China o de la civilización china, de la sociedad china, de la política china, que no les gustan. Y entonces esto les lleva a veces a un rechazo de inicio, ¿no? Y esto no es bueno. No es bueno porque nos impide a veces analizar con objetividad hechos distintos, ¿no? Porque no se trata sobre todo de hacer una valoración global positiva o negativa de China, ¿no? Yo creo que el objetivo fundamental que nos debemos plantear desde el conjunto de Occidente es el de aprender. Porque estamos ante un reto histórico en el que China y otros países asiáticos fundamentalmente están haciéndose poco a poco con el control de la economía y del mundo, si quieres, están haciéndose con el liderazgo del mundo y lo que tenemos que hacer es posicionarnos positivamente frente a esto y ver qué es lo que nosotros podemos mejorar y qué es de esto que han hecho en China y en estos países que podemos aprender, ¿no? En fin, eso no quiere decir que valemos todo positivamente, ¿no? Pero el objetivo sí debería ser extraer aspectos positivos del desarrollo de China, de las políticas de China, que puedan ser de utilidad para nosotros, ¿no? Bien, en todos los modelos y, por supuesto, también en China hay siempre aspectos positivos y negativos y esto nos debe llevar a evitar una admiración ciega o intentar copiar
automáticamente todo de China porque es China y a China le va muy bien. Incluso esto nos puede llevar a copiar también cosas o aspectos negativos. Como hay que evitar también un rechazo total que nos impida aprender los aspectos positivos. Y esta es una tentación que es mayor cuando nos encontramos, como en el caso de China, con, si queréis, civilizaciones distintas y culturas de origen distinto, ¿no? Entonces es fácil agarrarse a algún concepto, alguna idea, algunas políticas que no nos gustan para rechazarlo todo, ¿no? Entonces hay que intentar superar, digamos, esos prejuicios e intentar analizar con objetividad lo bueno y lo malo de las políticas, en este caso de China, ¿no? Bueno, el contexto general, ya sabéis, es que China está adquiriendo un peso creciente en el mundo, no solo por el caso de China, pero en general que la economía mundial se va desplazando hacia el este, ¿eh? Del dominio occidental, tradicional en la economía, en la sociedad, en la política, pues está pasando a una economía que ha evolucionado rápidamente hacia el este. Y aquí tenemos que tener en cuenta dos razones, porque ahí detrás de esto están, primero, los que ha hecho muy bien Asia y, por otro lado, lo que hemos hecho muy mal en Occidente. Entonces, este planteamiento parece muy simple y muy evidente, pero es muy importante cara a definir cómo nos posicionamos, porque si solo pensamos que las cosas nos están yendo mal porque China ha hecho determinadas cosas, ¿no?, ha hecho determinados movimientos, la tentación, y es seguramente las políticas que ponen en marcha ciertos círculos oligárquicos de Occidente, la tentación puede ser ir contra China, atacar a China o comercialmente o políticamente o militarmente, etcétera. Cuando lo constructivo debería ser, como hemos dicho antes, mirarnos a nosotros y ver qué es lo que podemos mejorar. Porque el futuro al final se va a definir no solo por lo que hagan ellos, sino por lo que hagamos nosotros, ¿no? Vale. Bueno, como consecuencia de ese peso creciente de los países emergentes, aquí tenéis una distribución de la producción en concreto del año 2019. No se trata de toda la producción, sino de los incrementos de producción en el mundo del año 2019. Bueno, es antes del COVID. A partir del 2020 son años muy irregulares que difícilmente nos pueden servir de referencia, pero el 2019 es quizás el año más cercano con una cierta capacidad de referencia, y ahí tenéis dónde se produjo el crecimiento durante ese año. En rojo tenéis el de China, en azul debajo el de Estados Unidos, en medio arriba el de India, en medio debajo la eurozona. Esto ya es una idea de hacia dónde se está desplazando el crecimiento y además a una velocidad de vértigo. Los nuevos crecimientos, el nuevo crecimiento de la humanidad se está produciendo en Asia y fundamentalmente en China y en India también, pero en China con mucha diferencia, ¿no? Aquí tenéis algo parecido con respecto a la aportación al crecimiento global de los países asiáticos. Veis cómo es fundamentalmente China, ¿no? Un 70% del crecimiento global se produce en Asia y de esto la parte fundamental es China, ¿no? Bien. Detrás de esto, es muy importante, no es solo, como a veces se ha dicho y todavía algunos parecen argumentar en Occidente, pues que los chinos son muchos y que trabajan muchas horas. No. Hay detrás una serie de políticas y una serie de mecanismos económicos que explican todo esto, muy distintos, digamos, de la cantidad. Por ejemplo, la inversión. La inversión es un síntoma muy claro del dinamismo de una economía. El esfuerzo que se hace por invertir, el esfuerzo que se hace por crecer, por desarrollar la economía, es mucho mayor, constantemente creciente ha sido durante las últimas décadas en China, como veis en esta diapositiva, y ha ido tendencialmente, progresivamente a la baja en Europa y en Estados Unidos. Bien. Bueno, esto también para reflejar un concepto que ya hemos explicado en otros casos, que ese crecimiento de China y ese desarrollo de China no es solo cuantitativo, no es solo de producción, es cada vez más cualitativo, y que el esfuerzo, en particular el esfuerzo tecnológico de China, ya hace tiempo que ha superado al nuestro. Ahí tenéis un cuadro con el número de patentes registradas y cómo China, con mucha diferencia, ha superado a los países del ámbito occidental
que eran los más activos en el registro de patentes, como Estados Unidos y Japón, ¿no? Bien, también en I+D, en investigación y desarrollo, es una de las referencias clave en los esfuerzos de innovación de los países. Vemos cómo, ahí tenéis en las dos líneas inferiores, cómo ya hace más de 10 años, desde el 2012, China, la media de China ya superó a la media de Europa. Y hay que tener en cuenta que en China todavía hay cientos de millones de personas que están en situación de pobreza. Así todo, el esfuerzo que en conjunto están realizando de investigación ya es desde hace 12 años superior a la media europea. En Europa está, como veis en esta línea, estancado y China sigue creciendo en el esfuerzo que realiza en I+D sobre PIB, medido sobre la producción, ¿no? Aquí tenéis algo similar, como en la línea, veis en la línea azul, como ese esfuerzo en I+D de China, pues ha ido superando al resto del mundo, a la media europea, etcétera, progresivamente. Bien. Y ya decíamos también que dentro de los avances tecnológicos de los últimos años, todo lo que es el contexto de la cuarta revolución industrial, un ámbito que está perfectamente medido es el de los robots industriales, ¿no? Y aquí tenéis cómo los esfuerzos de instalación de robots industriales se están realizando, los grandes saltos se están dando, bueno, fundamentalmente en países como China, algunos otros de Asia también, ¿no? Pero esto nos lleva a un salto de robots industriales, es decir, robots que ya están trabajando en la industria, que como veis en la columna azul, que es la que representa el salto de Asia, esto se está disparando hacia arriba, fundamentalmente en Asia, con una diferencia enorme y creciente sobre Europa, que está reflejado en la columna roja, y Américas, las dos Américas, o toda América, que está reflejado en la columna gris. Bien. Esto, bueno, aquí veis con la comparación por países, ya esto es en números, son las nuevas instalaciones de robots industriales en el año 2022. Pues aquí tenéis, las diferencias son enormes, ¿no? Nos dice China es el primer país con 290.000 nuevos robots industriales, que hay una diferencia impresionante sobre el siguiente país, que es Japón, después Estados Unidos, etcétera, ¿no? Es decir, esto nos dice dónde está ya la capacidad industrial tecnológicamente avanzada en el conjunto del mundo, ¿no? Bueno. Esto tiene ramificaciones muy importantes, evidentemente. Una de ellas es la carrera espacial, ¿no? En los últimos años y de forma muy rápida, China se ha ya adelantado a Estados Unidos. Las exploraciones que se están haciendo en la Luna son una evidencia clara de que China ha adelantado ya a Estados Unidos en la carrera espacial, ¿no? Bien. Bueno, China, con todo esto, decimos aquí, hacia convertirse en la primera potencia económica mundial, si no lo es ya. Ya hemos dicho que depende cómo se mida. Según cómo se mida, es ya la primera potencia mundial. Bueno, aquí tenéis en la línea amarilla el incremento del peso de China sobre la economía mundial. No nos vamos a detener mucho. Aquí tenéis en la línea roja, frente a la línea azul de superior, que es el peso de la economía en la economía mundial, del peso de la economía de Estados Unidos, y cómo, de hecho, medido, teniendo en cuenta las diferencias de precios, China ya ha superado a Estados Unidos, ¿eh? Y es entonces, en ese sentido, la primera economía mundial. Bueno, pero este carácter de primera economía mundial, si lo llevamos al ámbito de la producción industrial, bueno, las diferencias ya son clarísimas, ¿no? Lo tenéis reflejado en este cuadro, ¿no? En el primer círculo se recoge la producción industrial, el conjunto de la producción industrial del mundo representada en un círculo y qué parte de esa producción industrial representa cada país. Y ahí tenéis lo que representa China con respecto a lo que representa el siguiente país, Estados Unidos, ¿no? Una diferencia impresionante, ¿no? Y el valor añadido industrial en el círculo de la derecha tenéis también en azul China y en, digamos, yo lo estoy viendo en color
naranja aproximadamente Estados Unidos. O sea que ya veis que las diferencias son mucho mayores en lo que es producción industrial que lo que es el conjunto de la producción, ¿no? Bueno, esto también son dos cuadros donde reflejan en la evolución del peso de las manufacturas, de la producción industrial en el ámbito de manufacturas en China, como China ha superado al resto de los países con una trayectoria impresionante. Y en el segundo gráfico, creo que es la comparación entre Estados Unidos, creo que es. No, al contrario, no, perdón. Es los 10 primeros países, los restantes 10 primeros países en producción industrial, en producción manufacturera, como China los ha conseguido igualarlos en el total de la producción. Bien. Bueno, aquí tenemos cuadros interesantes sobre la relación, y esto luego ya veremos que es muy importante desde el punto de vista también político, la asimetría en la relación de las dependencias mutuas entre Estados Unidos y China. Y esto se está hablando mucho últimamente ante los inicios de guerra comercial, los posibles anunciados cortes en las relaciones comerciales cara al futuro. Bueno, ¿quién sufriría más? ¿Quién sufriría menos? Bueno, aquí tenéis cómo ha evolucionado en el cuadro de la izquierda el peso en la producción industrial de la producción del otro país, de la producción de China de los productos de China en la producción de Estados Unidos y la dependencia de China con respecto a la producción de Estados Unidos. ¿Vale? Cómo esa dependencia se ha ido reduciendo en el caso de China y ha ido aumentando la dependencia de Estados Unidos con respecto a China. Bien, en el segundo cuadro tenemos las compras del otro país como parte de la producción industrial, en concreto, de la producción industrial. Bueno, y ahí tenemos en la línea roja la dependencia de China con respecto a las compras de Estados Unidos, cómo se ha reducido drásticamente, y la dependencia de Estados Unidos con respecto a China, cómo ha ido aumentando en la línea azul hasta un nivel ya bastante próximo. Bien. Bueno, esto es una referencia a la guerra comercial entre China y la Unión Europea. Bueno, no vamos a detenernos en cifras concretas, simplemente decir que China es el segundo destino comercial de la Unión Europea, después de Estados Unidos, y que la Unión Europea es el primer destino comercial para China. Bueno, esto para situar un poco el contexto. Pero la potencia económica de China se ha desplegado también hacia el exterior, ¿no? Ya conocéis el proyecto de Nueva Ruta de la Seda, que es un proyecto de comunicaciones que tenía en principio la idea de abarcar Eurasia, luego se ha extendido también hacia África, ¿no? A través de comunicaciones de distinto tipo, comunicaciones por vía de tecnologías de información y comunicación, carreteras, trenes, etcétera, ¿no? También por vía marítima. Bueno, este era el diseño inicial de la Nueva Ruta de la Seda, que se empezó a extender fundamentalmente en Asia y ahora se están más bien definiendo de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Fundamentalmente como consecuencia del choque geopolítico del año 2022, vemos que las distintas líneas de comunicación aquí aparecen cortadas sin entrar en Europa. Si entra en Europa o en Europa occidental por lo menos, ¿no? Y ahí tenemos la gran duda de si Europa va a quedar o no desconectada de esa oportunidad de confluencia del conjunto de Eurasia, o va a ser capaz de superar el actual contexto geopolítico para evitar quedar aislada con respecto a Eurasia, ¿no? Claro, quedar aislada con respecto a Eurasia tiene el aspecto positivo para el mundo atlántico de contar con Europa como parte del mismo, ¿no? Entonces, es evidente que todos esos cortes geopolíticos, económicos, sanciones, guerras comerciales, etcétera, que se están poniendo en marcha, tienen mucha relación con esto. Es decir, con cortar una evolución que se veía como natural, que era
digamos, que el conjunto de Eurasia se convirtiese en en el centro económico del mundo, haciendo perder peso, digamos, a las potencias con base marítima, como tradicionalmente han sido Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues esa tendencia natural, ahí ya tenéis claramente cómo se está rompiendo, ¿eh? Se está rompiendo al menos temporalmente. Sí, dime, autor. Adrián, yo estoy acá viendo la ruta marítima del nuevo canal de acá, de la ruta de la seda, y veo cómo va entrando por el canal de Bab el Mandeb, se va entrando al mar Mediterráneo hasta llegar al mar Adriático en Italia. Que me hace pensar capaz que podríamos analizar capaz en algún momento la política de Meloni y cómo está tomando en Italia, porque sí tiene un vínculo directo con China, porque como bien vos remarcás, no llega a penetrar en Europa Occidental la nueva ruta. Puede ser un camino interesante o no. Sí, siempre teniendo en cuenta ese especial contexto geopolítico de Europa Occidental, porque hay países, y Italia es uno de ellos, que ha adoptado posiciones variables, es decir, países que habían empezado a moverse acercándose a esos grandes proyectos euroasiáticos, han empezado a dar marcha atrás precisamente en base a estas presiones geopolíticas que están recibiendo para cortar esas relaciones, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, hay una especie de sombra de duda sobre todas esas conexiones de Europa Occidental con el bloque euroasiático. Ya digo, al menos de forma temporal, mientras duren esas tensiones del choque geopolítico, ¿no? De hecho, no es casualidad que cuando Xi Jinping viene a Europa, va a París a reunirse por razones geopolíticas, fundamentalmente con Emmanuel Macron y con Ursula von der Leyen, en aquella especie de encerrona que intentaron hacerle en París, a la cual Scholz se negó a asistir, pero luego decidió China, por propia iniciativa, visitar dos países en Europa, dos países fuera del ámbito de Europa Occidental, Hungría y Serbia, ¿no? Dos países claramente orientados geopolíticamente hacia la órbita de los países emergentes, Rusia, China, etcétera, ¿no? Que fue un gesto, digamos, muy clarificador y también muy duro para Occidente, ¿no? Es decir, bueno, voy a Europa y los dos únicos países que voy a visitar son los que están enfrentados a vuestras políticas, ¿eh? Entonces, bueno, fue un gesto muy revelador también. Gracias, Daniel. Bueno, toda esta evolución, el peso creciente de la economía china, sus relaciones externas y tal, pues están cambiando el contexto mundial, ¿no? El contexto económico mundial. En principio, aquí tenéis un cuadro con el peso de las de las importaciones en cada país que tienen China y que tienen Estados Unidos. Arriba tenéis cuál era la situación en el año 2000, en azul los países que importaban más de Estados Unidos que de China y cuál es la situación en el año 2020. ¿Hasta qué punto ese cambio progresivo está cambiando ya el conjunto de la economía mundial, de las influencias económicas de uno y otro bloque? Bien. En este sentido, por ejemplo, esto es una referencia interesante, China ya exporta más al sudeste asiático que a Estados Unidos. Entonces, China ha ido dentro de una dependencia muy alta que tiene su economía de las exportaciones, pero ha ido sustituyendo progresivamente, no sustituyendo, sino incrementando relativamente el peso de sus exportaciones a otros ámbitos como son el sudeste asiático. Pero ahí está el sudeste asiático, está Latinoamérica, está África, está el conjunto de Asia en definitiva, Rusia, tal, ¿no? Pero bueno, como ejemplo tenemos como ya el sudeste asiático representa más en las exportaciones de China que Estados Unidos, ¿no? Esto desde el punto de vista del margen de maniobra de China ante posibles maniobras radicales desde Occidente con respecto a sus aportaciones es tremendamente importante, ¿no? Y esto sí merece la pena comentarlo un poco desde el punto de vista, desde el fondo, ¿no? China es una economía que se ha industrializado muy rápidamente y con una dependencia muy alta de las exportaciones, es decir, las ventas de su industria en buena parte se han encaminado hacia las exportaciones, ¿no? Esto siempre se ha valorado, bueno, no se ha valorado negativamente, se ha valorado positivamente,
hasta que alrededor de la crisis financiera se empezó a valorar negativamente desde el punto de vista, se decía sobre todo en Estados Unidos, del impacto que esto tenía sobre el impacto negativo sobre las economías avanzadas. Decía, el que ellos exporten mucho significa que nosotros importamos demasiado, más o menos decía, ¿no? Y esto debilita nuestra industria. Esto se reprochaba a China y también a Alemania, decían, como otra economía que exportaba demasiado, ¿no? Y se empezaron a tomar medidas con respecto a esto con la presidencia de Trump en el año 2017, ¿no? Con estas guerras, semiguerra comercial que empezó a poner en marcha con respecto a China y con respecto a Europa, ¿no? Bueno, entonces China ya hace tiempo que ha sabido que efectivamente su dependencia, la dependencia de su crecimiento con respecto a las exportaciones era muy alta, ellos ya lo sabían y también tendencialmente su objetivo ha sido ir equilibrando esa dependencia con respecto a las exportaciones con manteniendo un alto nivel de inversión e ir incrementando el consumo interno, ¿eh? Para compensar, para que el consumo interno fuera adquiriendo un peso mayor dentro de digamos, los agentes que compran sus productos, ¿no? Bien, lo que ocurre es que en esa estrategia China necesitaba y necesita tiempo, ¿eh? Y esa es la cuestión clave, ¿no? Ese es el gran reto de China. Frente a esos primeros ataques comerciales y los ataques geopolíticos que están viniendo ahora, que van a intentar utilizar el arma de las exportaciones para hacer daño a China y forzar a China a cambiar su posición geopolítica, bueno, está esa apuesta de China por ir incrementando el consumo interno y en qué medida va a disponer de tiempo o no para hacer frente a ese reto. Por eso, para China, dentro del contexto actual, tiene una apuesta geopolítica clara, pero también una posición, por ejemplo, ya lo comentaremos, más aparentemente, por lo menos, más moderada que la de Rusia, porque cada año que gana digamos, en la paz comercial es un año más que gana dentro de ese desarrollo de esa estrategia, de sustituir las exportaciones por el consumo interno, con el fin de que cuando el problema estalle, si es que estalla, pero ellos piensan que hace mucho tiempo que han pensado que antes o después iba a estallar, que les haga el menor daño posible. Bueno, vamos allá. Bueno, como consecuencia de todo esto, lógicamente, China ha ido adquiriendo también un creciente peso geopolítico, ¿no? Bueno, esto podemos explicarlo para entender qué es lo que ha sucedido con respecto al posicionamiento geopolítico de China, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta, y de esto se habla poco, que las multinacionales, sobre todo las multinacionales occidentales norteamericanas, tuvieron una gran influencia en el despegue económico de China. Y las fotografías iniciales de este proceso son muy claras. Son aquellas visitas de Rockefeller, de Kissinger, de Nixon a China, en las que llegaron a una serie de acuerdos estratégicos que poco a poco fueron devengando en este pacto estratégico entre las multinacionales norteamericanas y el Partido Comunista Chino, que por un lado ayudó a los dos países, digamos, o ayudó en esa estrategia de la Guerra Fría de aislar a la Unión Soviética, ¿no? Y por otro lado los objetivos fundamentales eran, desde el punto de vista de China, conseguir la industrialización a través de inversiones masivas de las multinacionales occidentales y desde el punto de vista de esas multinacionales, pues disponer de nuevos mercados y de mano de obra barata masiva. Eran los grandes objetivos. Bueno, esta forma de actuar ha sido beneficiosa para las multinacionales occidentales muy claramente durante 30 años aproximadamente, para China porque lo ha gestionado este contexto estupendamente para conseguir un enorme despegue industrial, de desarrollo económico, de salida de la pobreza, etcétera. Y seguramente no ha sido muy negativa para Occidente como países, Europa y Estados Unidos, a pesar de que las multinacionales occidentales se han beneficiado enormemente de ese proceso, pero los países como tales se han debilitado claramente, ¿no? Bien. Adrián, una consulta Sí. sobre eso. Como nosotros estuvimos viendo en los anteriores programas, este duelo que se está armando entre los estados, países que deciden darle preponderancia al Estado, contra las corporaciones. Eso es lo que estabas remarcando recién, te consulto.
beneficia a la corporación económica, pero no particularmente al Estado de Estados Unidos. Claro, claro, ese es el gran problema de Occidente. Y esto ha sido muy evidente en las últimas décadas, en los últimos 40 años, sobre todo desde que se pone en marcha el modelo neoliberal, después de la Guerra Fría, etcétera, ¿no? Es decir, Europa y Estados Unidos han estado desarrollando políticas no en función del interés de los ciudadanos. No es ya que fueran políticas acertadas o no, han sido políticas absolutamente disparatadas. Pero no es porque se hayan equivocado, es porque esas políticas se han desarrollado en base al poder político de las grandes corporaciones, no en base a que se estuviera persiguiendo el interés de los ciudadanos con una o con otra ideología, ¿no? Y ese es el gran error estratégico, el gran problema estratégico, la gran carga estratégica de Occidente, ¿no? Es decir, estamos yendo, pues nosotros lo decimos muchas veces sobre Europa, pero bueno, también Estados Unidos, estamos yendo muy rápidamente al cajón de la historia porque no somos capaces de hacer lo que hay que hacer en la medida en que estamos, de alguna forma, secuestrados por los intereses de las grandes multinacionales. Vale. Bueno, mientras tanto, durante todos estos años, esto es importante decirlo, ya muy claramente con los documentos de fin de siglo, nuevos para el nuevo siglo americano, etcétera, en los círculos políticos, geopolíticos occidentales, ya se definía que como amenaza de futuro a Rusia por un lado y a China por el otro. Decían, bueno, sí, tenemos relaciones con ellos muy interesantes para nuestras multinacionales, pero ahí tenemos un peligro potencial. China es un país muy grande, Rusia también, desde otra perspectiva, ¿no? China es un país muy grande, con enormes recursos humanos y, por lo tanto, es un peligro potencial, porque no lo controlamos o no lo controlamos bien, ¿no? Tenemos influencia a través de toda esa actividad económica, pero no lo controlamos. Y en paralelo, ¿esto qué significa? Que como hay un peligro potencial, pues se va desarrollando una estrategia de cerco geopolítico, ¿no? Que se basa en intensificar relaciones con países y entornos geográficos cercanos a China, alrededor de China, intentando enemistar progresivamente a esos países con China, creando, pues, financiando en algunos casos, pues, por ejemplo, grupos yihadistas radicales antichinos o en otros casos, pues, grupos o ideologías independentistas con respecto a China en el caso de Taiwán, etcétera, alimentando enemistades históricas, etcétera, ¿no? Y creando todo un círculo de cerco progresivo de China desde un punto de vista ideológico, político y también militar, ¿no? Bueno, mientras tanto, tenemos un cambio sustancial dentro de China con la llegada de Xi Jinping al poder. Y esto es muy importante entenderlo, ¿no? Esa colaboración constante entre las multinacionales y el Partido Comunista empieza a matizarse, cuestionarse de alguna forma a partir de la llegada de Xi Jinping al poder en el 2012. Por desde entonces se desarrollan una serie de políticas contra la corrupción que son a la vez y progresivamente instrumentos para apartar a las grandes corporaciones, a las chinas y a las de multinacionales, a las de otros países, apartarlas de los círculos de poder y restringir su peso, su influencia dentro de China, ¿no? Esto significa, esa forma de pensar, esa forma de actuar, ha llevado a que los intereses estratégicos, luego lo desarrollaremos también, de China y de Rusia estén cada vez más cerca. Esto ha sido muy evidente, ya digo, de forma progresiva a partir de la llegada de Xi Jinping al poder en el año 2012. De tal forma que muy claramente en los últimos años se puede hablar de una estrategia global, o estrategia global anticorporativa en contra del mundo unipolar controlado por Estados Unidos o por Wall Street, si se quiere, y a favor de un mundo multipolar y no controlado por esas grandes corporaciones, ¿no? Dentro de esas estrategias tendríamos a China como líder del frente económico y a Rusia como líder del frente militar o político, ¿no? Bien. Bueno, tenemos también, y esto es importante, en ese contexto, una colaboración entre China y Rusia, una coordinación estratégica más o menos implícita a la hora de influir en contextos externos, ¿no?
por un lado tenemos la influencia económica, pero se ha conjugado la fuerza económica de China y la fuerza política y militar de Rusia para que ambos países vayan teniendo una influencia creciente en Latinoamérica, en África, en los países musulmanes y también, y esto es muy interesante, en abordar lo que eran enemistades históricas. Es decir, tanto Rusia como China son países grandes y normalmente frente a esos países grandes, los países del entorno pues tienen desconfianza, recelos históricos que dificultan la mejora de las relaciones. Entonces, de alguna forma, intentaron intercambiar papeles, ¿no? De tal forma que Rusia, por ejemplo, pues fortaleció sus vínculos tradicionales con India o con Vietnam para intentar acercarlos a ese contexto de los países emergentes, ¿no? Y esas enemistades de países del entorno de Rusia con respecto a Rusia, pues en cierta forma se intentaban superar a través de inversiones masivas de China en Europa del Este. Aunque esto en buena parte se ha roto con el choque geopolítico o se ha roto con unos países sí y con otros no. Pero este ha sido un poco una coordinación que ha tenido un efecto muy importante, ¿no? Bien, dentro de todo ese contexto, China, como consecuencia de su propio desarrollo y de su actuación exterior, ha conseguido una influencia creciente en Latinoamérica, ¿no? Bien. Influencia, no hace falta entrar en el detalle, ¿no? Pero sí es muy importante hacer referencia a las inversiones. Es decir, mientras lo que estaba sucediendo en las últimas décadas con la influencia occidental de Estados Unidos, de las grandes corporaciones occidentales, estaba muy relacionado, bueno, a veces con inversiones, pero fundamentalmente con préstamos, con financiación no destinada a inversiones, sino destinada muchas veces al gasto público y a veces a gastos no necesarios, a sabiendas, muchas veces precisamente con el objetivo de endeudar a los países, con el fin de que como consecuencia de esa deuda quedasen atrapados, etcétera. Y incluso muchas veces engañando, sobornando gobiernos, comprando gobiernos, etcétera. Las inversiones de China han estado y siguen muy enfocadas en inversión productiva, en inversión de infraestructuras, etcétera, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Es un factor clave también para que estas inversiones sean aceptadas mejor que las inversiones occidentales, ¿no? Claro, si vemos qué es lo que ha pasado como consecuencia de esto, del comercio con América Latina, entre Estados Unidos y China, pues ahí tenéis ya cuál es el contexto actual, ¿no? Bueno, esto cambia en los matices de un año a otro, pero bueno, ahí tenéis aproximadamente en rojo, granate, los países en los que el comercio con... Ya hemos dado este dato de otra forma, de forma más genérica, ¿no? Pero bueno, en los que el comercio con China es más importante, en azul oscuro, en los que el comercio con Estados Unidos es más importante, y en azul claro, pues son los que están en una situación dudosa, digamos. Bueno, estos datos son claves porque hay que tener en cuenta que la influencia económica implica en la práctica, de una forma u otra, influencia social e influencia política, ¿no? Claro, ese vínculo puede ser más o menos natural o puede ser más o menos forzado, ¿no? Es decir, que además de la influencia económica, pues por supuesto hay veces que Estados Unidos, por ejemplo, invadía un país o amenazaba con unos u otros instrumentos, organizar revoluciones de color, etcétera, ¿no? O puede ser simplemente, como consecuencia de esa influencia económica, pues se va ganando influencia social y política de hecho, ¿no? Pero es evidente que al final, aunque sea a medio o largo plazo, esa influencia económica va a tener consecuencias sociales y políticas, ya las está teniendo, pero las va a tener sin ninguna duda en todo el continente latinoamericano y, por supuesto, ahora vamos a verlo también en África, ¿no? Aquí tenéis datos sobre la inversión china en África, ¿no? A ver en qué espacio se ubica, ¿no? Transporte, energía, minería, comunicaciones, industria, ¿no? Es decir, algo muy distinto de estas inversiones del Fondo Monetario Internacional que se destinan a los gobiernos muchas veces sin que la finalidad esté realmente clara o justificada, pero los gobiernos quedan entrampados. Como contraprestación se les exigen determinadas, que pongan en marcha determinadas políticas de interés para el FMI o para las multinacionales o para, digamos,
el conjunto del entorno neoliberal. Bueno, es una forma de entrar, de invertir radicalmente distinta. El concepto que se utiliza constantemente desde China y desde los países emergentes es el concepto de win-win. Es decir, hay que buscar oportunidades para que los dos países ganen. Buscar oportunidades de operaciones, de inversión, de colaboración en las que los dos países ganen. No, como ha venido haciendo Occidente, no obligar a estos países, muchas veces engañando a los gobiernos, etcétera, a que pongan en marcha operaciones o lleguen a acuerdos en los que el país occidental gana y no queda nada claro que el país africano o latinoamericano gane, ¿no? Bueno, algo parecido. Aquí tenéis los países en los que el comercio fundamentalmente era con China, en color granate aproximadamente, cómo ha evolucionado desde el 2002 al 2022, y en amarillo los que fundamentalmente comerciaban con la Unión Europea, ¿no? Veis cómo fundamentalmente la Unión Europea ha ido perdiendo peso de forma radical en África, ¿no? Bueno, y esto es algo que afecta de forma muy radical, en concreto ¿a quién? En concreto a Francia, ¿no? Aquí tenéis un cuadro similar, ¿no? Un mapa similar en el que comparamos entre el año 2000 y el año 2020 de dónde vienen las importaciones a África, a cada país de África. En rojo, cuando vienen fundamentalmente de China, veis cómo ha avanzado del año 2000 al año 2020. En azul, cuando vienen de Francia. Y veis lo que ha pasado con la influencia francesa en el continente desde el punto de vista económico. Ya sabéis que esto, además, se ha conjugado con una intervención política y militar cada vez más importante de Rusia. Esto ayudando a muchos gobiernos a adquirir frente a las potencias occidentales y frente a Francia en concreto una autonomía estratégica y de decisión que difícilmente hubieran podido tener solo como consecuencia de la influencia económica de China. Bien. Bueno, aquí como comparación veis cómo el comercio de Rusia con África es comparativamente con China muy pequeño. Bueno, simplemente para dejar claro este concepto. Los dos países están interviniendo muy activamente en África en concreto, también en Latinoamérica, pero la intervención es muy distinta. Es fundamentalmente económica por parte de China y fundamentalmente política militar por parte de Rusia. Bueno, y esto es para irnos situando en el contexto actual. ¿Qué pasa con el actual choque geopolítico, ¿no? Posición de China ante ese choque geopolítico. Bueno, relación con Rusia, gasto militar. Bueno, en principio, China se ha ido convirtiendo en el primer país o el primer país más importante como destino de las exportaciones de Rusia. No ya en estos últimos años, ya lo estaba siendo en los años anteriores, a partir del 2013-2014. Recuerda que ya en el 2014 empezó la revolución del Maidán, empezaron la guerra en el Donbass, las primeras sanciones contra Rusia y ya empezó una cierta reconversión de la economía rusa que tuvo como consecuencia que China ya entonces se convirtiera en el primer país de destino de las exportaciones de Rusia, ¿no? Pero esto ha continuado en los últimos 2 años. Si tenemos en cuenta la evolución, ha seguido creciendo, pero ha seguido creciendo, ya venía creciendo en los años anteriores, ¿eh? Entonces, cuando se dice que China ha sustituido a Europa como socio comercial durante estos 2 años a consecuencia de las sanciones, esto es en parte así, pero en parte es también consecuencia de la continuidad de una tendencia que ya existía anteriormente. Bien. Bueno, muy importante, la evolución del gasto militar de China. Normalmente hay una relación entre el gasto militar y la potencia económica de los países. Esto no ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Europa Occidental, ¿no?
en buena parte como consecuencia de su dependencia estratégica con respecto a Estados Unidos, ¿no? Pero sí era lógico que sucediera en China como consecuencia, primero, de su contexto cultural y estratégico claramente distanciado de Occidente y de esa expectativa que en China siempre ha existido de que antes o después Occidente iba a ir a por ellos, de que iba a haber un enfrentamiento con Occidente casi inevitable, ¿no? Bueno, lo lógico es entonces que China se fuese fortaleciendo progresivamente a medida que su economía crecía, a medida que su economía iba teniendo una mayor capacidad de gasto, ¿no? Bueno, evidentemente China ya era una potencia nuclear, aunque sus capacidades nucleares eran muy inferiores a las de Rusia y a las de Estados Unidos, pero su gasto militar ha ido incrementándose de forma progresiva, sin grandes saltos, pero de forma progresiva, ahí lo tenéis, pues, durante los últimos años, por supuesto. Bien. Bueno, aquí tenéis la evolución del gasto militar de las grandes potencias. ¿Ves? El cambio ha sido sustancial, ¿no? Tenéis vamos a ver, en el azul oscuro la evolución del gasto militar desde el año 50 aproximadamente, en azul oscuro el de Estados Unidos, en granate el de Rusia, la Unión Soviética, que era un gasto muy importante que intentó acercarse al de Estados Unidos durante la época de la Guerra Fría, desde el año 70 al 90 aproximadamente, y que luego se hundió drásticamente en los años 90 y luego se ha ido recuperando, pero solo parcialmente. Solo parcialmente. El gasto militar de Rusia, pues bueno, se ha incrementado también, lógicamente, durante estos 2 años, pero es aproximadamente una décima parte del de Estados Unidos todavía. Y como contraste, si veis que a partir de esos años también, de los años 90 aproximadamente, China empieza a incrementar su presupuesto militar, de acuerdo también con la evolución de su economía, y ha ido adquiriendo un peso creciente dentro del conjunto eso lo tenéis dibujado en naranja, el gasto militar de China, ¿no? Hay un peso creciente dentro de la economía mundial, todavía muy inferior al de Estados Unidos, ¿eh? Bueno, aquí tenéis de que desde el punto de vista del número de efectivos, China sí es el primer país del mundo, con 2 millones esto cambia de un año a otro, lógicamente. Esto es del año 2022. Luego ha habido cambios muy importantes dentro de este cuadro, pues por ejemplo, sobre todo en Rusia, lógicamente, ¿no? Pero bueno, China era y sigue siendo el país con un ejército más potente desde el punto de vista del número de efectivos, ¿no? Aparte de que su evolución tecnológica ha sido constante, ¿no? Aquí tenéis la evolución, un dato sobre la evolución de la potencia misilística de China, muy enfocada a su protección marítima, pensando de alguna forma en sus potenciales enemigos en el entorno del Pacífico y sobre todo en un hipotético ataque desde Estados Unidos, ¿no? Aquí hablan de los 3 anillos misilísticos constituidos en el Pacífico en función de distintas distancias sobre la costa, a partir de la costa de China en el Pacífico. Bueno, vamos a ver. ¿Qué podemos decir sobre la situación actual desde el punto de vista de los retos militares, Taiwán, etcétera, ¿no? Bueno, pues sí parece claro que China, que ha ido evolucionando militarmente de una forma muy clara, yo creo que hay unos hitos recientes muy significativos, como es el comienzo de la utilización de misiles hipersónicos, ¿no? Estos misiles hipersónicos hasta ahora solo disponía de ellos Rusia, suponen un salto tecnológico clave sobre los misiles balísticos, que son los utilizados tradicionalmente. Los misiles balísticos tienen una trayectoria previsible, y los misiles hipersónicos no solo son mucho más rápidos que los misiles balísticos tradicionales que sigue utilizando Europa, Estados Unidos, la OTAN, sino que además de ser mucho más rápidos, tiene una trayectoria no previsible y que puede alterarse durante el vuelo. Y esto los hace prácticamente indetectables en este momento por los instrumentos de defensa antimisil de la OTAN. Esto es lo que da una superioridad drástica desde el punto de vista estratégico, evidentemente,
a Rusia con respecto a la OTAN y con respecto a Estados Unidos en caso de un conflicto estratégico. Y la gran novedad de los últimos años ha sido que primero China y luego Irán han empezado a utilizar misiles balísticos, ¿no? Perdón, misiles hipersónicos de este tipo, ¿no? Y esto se está diciendo, sospechando con razón, que lo están haciendo gracias a tecnología rusa. Porque, claro, Occidente, Europa y Estados Unidos llevan muchos años intentando desarrollar esa tecnología sin conseguirlo, ¿no? Y con un fracaso tras otro, ¿no? Y por eso este salto adelante también en el caso de China para empezar a disponer de tecnología de los misiles hipersónicos es también muy importante cara a un posicionamiento estratégico de China frente a Estados Unidos. Bien, en el caso de Taiwán, bueno, es muy importante que aquí tenemos dos versiones, digamos, en cuanto a las impresiones que tenemos sobre este conflicto a través de los medios de comunicación. Porque claro, muchos ciudadanos, lógicamente, tienen la impresión cuando se acercan por primera vez a este tema de que se trata, bueno, de dos países, uno de los cuales amenaza al otro, ¿no? Y quiere hacerse con él, quiere conquistarlo, algo por el estilo, ¿no? Pero claro, usted está obviando el hecho de que China y Taiwán están internacionalmente reconocidos como el mismo país, ¿eh? ¿Y esto cuál es el origen histórico de esto? Pues el origen histórico es de que eran un país único hasta la revolución del año 1949. En el momento en el que se produce la revolución, digamos, millones de personas de los círculos que no aceptan la revolución comunista huyen a Taiwán y allí se separan de China continental y crean los elementos de un Estado diferenciado. Entonces, desde el punto de vista de la comunidad internacional, se dice, bueno, estamos hablando de dos estados, pero de un solo país, ¿eh? De tal forma que, por razones ideológicas, se acepta que temporalmente están divididos, pero que constituyen un único país y que tiene una perspectiva de, en algún momento, superar esa situación para volver a ser un único país, ¿no? Entonces, tanto en Taiwán como en China será un contexto aceptado, ¿no? Es decir, provisionalmente somos dos estados, pero en algún momento llegaremos a volver a ser un único estado, ¿no? Un único país. Y claro, las preocupaciones en China continental surgen evidentemente dentro de ese contexto, pues Occidente y Estados Unidos sobre todo ha intentado influir constantemente en Taiwán para magnificar esa voluntad de autonomía o de independencia frente a China, hacerla permanente, etcétera. Y esto es lo que despierta constantemente recelos en China continental, el que se vean tendencias que intentan suprimir esa temporalidad de la diferenciación entre los dos países, lo cual significaría renunciar a esa futura unificación, ¿no? Esta es un poco la base conceptual que explica el actual conflicto, ¿no? Sin embargo, yo creo que el que ese conflicto estalle en este momento, o aparente que puede estallar, o que quizás estalle dentro de unos meses o de unos años, o de un año, quizás no se puede separar del contexto geopolítico global, ¿no? Yo creo que no es casualidad que esto esté sucediendo a la vez que sucede el estallido geopolítico en Ucrania y probablemente también este estallido en Israel, Gaza, entre Israel y Palestina, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando al final de distintas fichas probablemente dentro del mismo tablero. Yo creo que está muy claro que esto no es casualidad y que si de una forma u otra al final acaba estallando ese conflicto en Taiwán, pues muy probablemente las decisiones no se van a tomar en base a lo que Taiwán espere de China o China espere de Taiwán, sino se van a tomar en China y en Estados Unidos en base a ese contexto geopolítico. Así, dentro de ese choque geopolítico entre los países emergentes y Occidente, si a uno u otro les interesa abrir un nuevo frente o no les interesa. Yo creo que ese es el tema clave, sin duda. Y luego, eso sí, se explicará
en base a que Taiwán necesita defenderse de China continental o que China continental necesita neutralizar esas tendencias a la separación por parte de Taiwán. Pero está claro que si ahora está estallando este problema, no es casualidad. Esto clarísimamente se debe al conjunto del choque entre países emergentes y Occidente. Bueno, aquí tenéis una comparación dentro de ese contexto de las fuerzas militares de China y Taiwán. Es evidente que la fortaleza militar de China es muy superior, pero esto no quiere decir que un potencial conflicto en una posible invasión de Taiwán fuese en absoluto fácil. Es decir, Taiwán es una isla con mucha concentración, con una cordillera que recorre la isla, que permite, digamos, el establecimiento de líneas de defensa de muy difícil acceso. Es decir, además contaría inmediatamente con el apoyo de Estados Unidos. Es decir, sería probablemente, incluso sin contar con el apoyo de Estados Unidos, sería un conflicto bélico muy, muy complejo para China. O sea que hay que contar con eso, aunque con independencia de que, evidentemente, hay que suponer que China, de todas formas, tiene potencial sobrado para vencer en un conflicto de ese tipo. Pero bueno, que sería complicado, está claro. Y luego hay que ver qué pasaría ante una eventual intervención directa de Estados Unidos, casi con seguridad que esa intervención se va a producir precisamente por lo que comentábamos ahora. Porque sea uno u otro el país que inicie el conflicto, muy probablemente esto se va a abrir con el objetivo de abrir un nuevo frente. De abrir un nuevo frente dentro de ese choque geopolítico global. Bien, bueno, este es un tema del que se está hablando mucho. ¿Qué pasa con el alineamiento entre China y Rusia y qué va a pasar con ese alineamiento cara al futuro? No estoy seguro de si en algún otro vídeo de MP Geopolítica hemos explicado este tema, pero no viene mal recordarlo, ¿no? Bueno, nosotros solemos decir que este alineamiento es férreo. Frente a las dudas que se plantean a veces en Occidente, este alineamiento tiene, por un lado, una clara justificación estratégica basada en lo que antes hemos explicado, en esa estrategia común de la Rusia de Putin, si se quiere, y la China de Xi Jinping a partir del año 2012 sobre todo, de estrategia anticorporativa. Ellos piensan que para el desarrollo de sus países, para que poder desarrollar coherentemente sus países, han tenido que desarrollar esas estrategias anticorporativas, de separar a las grandes corporaciones, a los oligarcas del poder, neutralizar su influencia política, económica y social, y luego también desplegar una estrategia anticorporativa a nivel mundial, que implica, pues de alguna forma, el cuestionamiento del papel del dólar, el cuestionamiento del mundo unipolar, etcétera, ¿no? Bien, esa estrategia, confluencia estratégica es clara, pero es que hay algo más, y es que hay casi una confluencia estratégica vital, y es la clara conciencia en China de que si Estados Unidos o Occidente acaba dominando a Rusia, ellos van a ser los siguientes. Y al contrario, la conciencia en Rusia de que si Occidente acaba dominando a China, ellos van a ser los siguientes, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Claro, visto desde la perspectiva de Occidente, esto también se visualizaba en sentido contrario con estas doctrinas que eran de Kissinger, Ceszynski también, en el sentido de que decían desde Occidente o desde Estados Unidos, con los dos juntos, con China y con Rusia, con los dos juntos no podemos. Entonces, tenemos que desarrollar políticas que a toda costa, como un objetivo geopolítico prioritario, separen a China y a Rusia. Entonces, bueno, la cuestión es si dentro de ese juego de separar a China y Rusia, digamos que durante unos años esto se ha visto claro, más o menos, aparentemente, ¿no? En esa especialización en la que los gobiernos demócratas iban fundamentalmente contra Rusia y no tanto contra China, y los gobiernos republicanos iban fundamentalmente contra China y no tanto contra Rusia. Vamos a ver esto cómo se gestiona cara al futuro, porque estamos viendo cómo al final, viendo que no consiguen separar a China y a Rusia, están viendo que no tienen más remedio que ir contra los dos a la vez, ¿no? Pero bueno, está claro que en principio el interés es geopolítico, estratégico de Occidente, de la OTAN, de Estados Unidos, es separar en la medida en que puedan a China y a Rusia. Pero China
esto lo han intentado también en los últimos años. A partir del estallido en Ucrania, durante los siguientes meses, hubo una labor diplomática constante para intentar una desvinculación de China con respecto a Rusia. No se consiguió, esto ha continuado durante estos 2 años, pues con presiones, amenazas, etcétera, pero por las razones que hemos comentado, yo creo que es seguro que esto no lo van a conseguir. China sabe que puede sufrir mucho si Estados Unidos y Europa adoptan medidas radicales con respecto a sus exportaciones. Ya lo está sufriendo de alguna forma, pero puede sufrir mucho, pero saben que tienen mucho más que perder si ceden en esta estrategia. Bien, y otro tema sobre el que es interesante reflexionar, ¿qué va a pasar con China y con Trump? Bueno, sí, hay una expectativa de que Trump llegue al gobierno, ¿no?, a fines de este año, y esto podría suponer reavivar las estrategias, vamos a decir, anti-China, de alguna forma, que Trump mantuvo en su periodo anterior, ¿no? Bueno, esto no es un tema del todo claro, pero es posible, ¿no? Es posible. Pero claro, para que Trump, teniendo en cuenta cuál es el contexto actual, de pronto sea capaz de lanzar una estrategia contra China mientras tranquiliza la situación o estabiliza la situación en Europa, recomponiendo las relaciones con Rusia, necesita de alguna forma un cómplice, que es Rusia. Necesita que Rusia entre en esa dinámica. ¿Por qué? En buena medida, independientemente de lo que el propio Donald Trump piense o no piense, que no suele ser tampoco lo más importante en estos contextos, los grupos que le apoyan difícilmente van a aceptar una estabilización en Europa, difícilmente van a aceptar esa estabilización si no hay un claro pacto con Rusia en el que Rusia acepta situarse en ese contexto de abrir la puerta con respecto a China, ¿no? Y por las razones que hemos comentado antes, esto es casi imposible, ¿no? Por las mismas razones que China ahora no va a aceptar entrar en esa trampa, Rusia no va a aceptar entrar en esa trampa con un gobierno de Trump. Con lo cual, seguramente van a terminar de una forma u otra encontrándose con el mismo frente, con tener que hacer frente a la vez, otra vez, a China y a Rusia y por lo tanto, en un contexto, en ese sentido, similar al que se están encontrando ahora los demócratas en el gobierno. Bien. Y una última pregunta que se suele comentar, ¿no?, para un pequeño comentario a este respecto. Que esto se comenta a veces, algunos esperanzados y otros con miedo. Bueno, pues ¿qué pasa? ¿Que China va a dominar el mundo? Bueno, pues yo creo que esto hay que analizarlo teniendo en cuenta lo que hemos comentado al principio. Una cosa es el potencial que China por sí mismo está demostrando para ser capaz de desarrollar su economía por encima de otros países y, por lo tanto, ir cogiendo un peso creciente. Pero aquí lo importante no es lo que hace China. Lo importante es lo que hacemos nosotros, ¿no? Es decir, en qué medida somos capaces de decir, mira, pues China, a pesar de que lo hace muy bien, no le vamos a impedir que lo haga muy bien. Que eso sería, la posición negativista, ¿no? No le vamos a impedir que lo haga muy bien. Lo que se trata es de que nosotros hagamos mejor las cosas, ¿no?, de lo que hacemos ahora. Si nosotros somos capaces de mejorar estas desastrosas políticas que estamos desarrollando durante los últimos 30, 40 años y empezamos a hacer las cosas mejor, pues bueno, a China le va a costar más dominar el mundo, lógicamente, ¿no? Esa sería una forma sana de abordar este tema, ¿no? Intentar mejorar nosotros lo que es forma de actuar en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo creo que eso es el gran reto que tenemos que plantearnos, mirarnos a nosotros mismos, mirar a nuestras sociedades, a nuestros sistemas económicos, a nuestras clases políticas y cambiar las cosas de forma muy rápida y urgente. Bien, pues esto era. Lautaro, por mi parte, pues sin más, hemos terminado. Dejar, por favor, vuestras preguntas o comentarios en el canal. Intentaremos irlos respondiendo, como sabéis, en base a estos vídeos de preguntas y respuestas. Y ya sabéis que estáis con nosotros. Podéis estar con nosotros los jueves a la tarde o a la noche, a las 9 de la noche, hora Madrid. Pues sin más, Lautaro, por mi parte, gracias a todos los que nos habéis
escuchado. Gracias también a ti, Lautaro. Como siempre, un gusto, Adrián, escuchar estas exposiciones de tal nivel. Como dijo Adrián recién, por favor recuerden que nos ayuden mucho con su like, compartiendo, difundiendo, en contra de la censura en temas tan importantes. Y suscribiéndose al canal. Suscribiéndose al canal también. Por mi parte, perfecto. Un saludo enorme a todos. Saludos, Adrián. Muy bien, un saludo.